Bueno, vamos a empezar hoy a avanzar el tema de Vibrio cólera y Campylobacter jejuni. ¿Ustedes alguna vez han debido escuchar hablar del Vibrio cólera? De la enfermedad del cólera. Me imagino que han debido escuchar o no han escuchado. ¿Han escuchado hablar del cólera? Parece que no hay nadie. Sí. ¿Me escuchan o no? Sí, doctora. Bueno, hoy día entonces vamos a avanzar la bacteria que produce la enfermedad del cólera y vamos a avanzar también otra bacteria llamada Campylobacter jejuni que produce gastroenteritis. El tema es corto. Estamos acá y hemos avanzado cocos gram positivos, estafilococos, estreptococos, bacilos gram positivos. Hemos avanzado la anterior clase, las enterobacterias, los bacilos gram negativos no fermentadores, y hoy vamos a avanzar el Vibrio cólera, ya que es acá Vibrio cólera y Campylobacter jejuni. Aquí nos faltaría el género Haemophilus y Brucella para terminar con los bacilos gram negativos. O sea, nos faltaría una clase, 2 clases los cocos gram negativos y terminaríamos con los de la tinción de gram. De ahí nos faltan los que ya no se tiñen, ya no vamos a ver más este cuadrito, los que no se tiñen con la tinción de gram, que son el género Mycobacterias, el género Treponema, después la clamidia y micoplasma, serían 3 más 2. Nos faltan fuera de 5 temas más para terminar con las bacterias. Entonces, vamos a empezar hablando del Vibrio cólera, que es el causante de la enfermedad de cólera. ¿Qué es el cólera para los que nunca han escuchado hablar de esta enfermedad? Es una enfermedad gastrointestinal cuya sintomatología se caracteriza por una diarrea. El paciente sí tiene diarrea, pero no es una diarrea común, es una diarrea abundante y la característica de las heces es que son acuosas, o sea, es como agua y es como agua de arroz, así blanquecina, sin color. Y es en tal cantidad que produce una deshidratación intensa en las personas que la sufren. Y esa deshidratación puede ser mortal, ¿ya? O sea que el paciente con cólera se muere, pero no por la diarrea, sino por la deshidratación que produce la diarrea, lo cual produce desequilibrios hidroelectrolíticos. ¿Cómo es esta bacteria que produce la enfermedad del cólera? Es un bacilo gram negativo, pero es un bacilo gram negativo que no es recto. Tiene la forma de, como dicen los libros, y vemos acá en la figura, la forma de C, o la forma de S, o la forma de una coma, dicen algunos libros, o sea, es curveado, igual que el Campylobacter jejuni, que vamos a ver a continuación. Tiene un solo flagelo, que es, por eso se dice que estas bacterias son monotricas. Es anaerobio facultativo, pertenece al género Vibrio. O sea, ustedes saben que varios géneros hacen una familia y la familia es la Vibrionaceae. Ya dijimos que tiene forma de coma y es móvil por el único flagelo que tiene. Existen 198 serogrupos de Vibrio cólera y se han clasificado en base a un antígeno que tiene en su pared celular, que es el lipopolisacárido. Existen 2 grandes grupos, el Vibrio cólera O1 y el Vibrio cólera no O1. El que nosotros vamos a estudiar es el Vibrio cólera O1, que es el que produce la epidemia del cólera, del cual existen 2 serotipos, que son el clásico y el TOR. Y cada uno de estos tiene 3 biotipos, que son Inaba, Ogawa y Hikojima. ¿Por qué se llaman así? Porque fueron descubiertos por un investigador japonés. Y estos nombres son en japonés. Estas son las cepas de Vibrio cólera O1, que es el que producen el cólera epidémico o pandémico también en algunas ocasiones. En cambio, el Vibrio cólera no O1
es el que produce signos leves gastrointestinales. Aquí, a ver, no sé si lo tenemos acá. Aquí tenemos qué es lo que produce el vibrio cólera no O1. Produce infecciones intestinales ligeras y también puede producir infecciones extraintestinales, que pueden ser sepsis, infecciones de heridas, oído, infecciones respiratorias y urinarias. Este no lo vamos a tomar en cuenta. El cólera es más conocido por este serotipo, que es el vibrio cólera O1, que es el que produce el cólera, que es el que nosotros vamos a hablar hoy. Los síntomas, ya les dije, son vómitos, diarreas y gran estado de deshidratación. Como ustedes van a ver el video que les he enviado, este estado de deshidratación se evidencia cuando viene el paciente y presenta una piel arrugada, un afilamiento de la nariz, por tanto vómito y diarrea que tiene, hundimiento de los ojos y del abdomen. El perder tanto líquido hace que se entre en un estado de hipovolemia, y eso es lo más grave, lo cual hace disminuir el pulso y la presión arterial, las cuales se hacen imperceptibles. El paciente entra en un estado de taquicardia, cianosis, calambres, oliguria, anuria y muerte. Entonces, eso es el cólera que nosotros vamos a ver hoy. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Porque la bacteria tiene un flagelo, como vemos acá en la figura, lo cual hace que se mueva rápidamente. Tiene fimbrias, que son adhesinas, a través de las cuales se adhiere a la superficie del huésped a la cual está infectando. El biotipo, el TOR, produce una toxina llamada hemolicina que puede destruir los glóbulos rojos de la sangre. Pero la acción patógena importante se debe a esta toxina que se llama colerágeno. Toda la diarrea líquida que se produce abundante como agua de arroz, la produce esta enzima que es la enzima colerágeno, ¿ya? Y para que se produzca la infección por vibrio cólera, esta bacteria debe penetrar por vía oral, es decir, a través de la boca. Debe sobrepasar la barrera gástrica, es decir, debe vencer el ácido gástrico del estómago, el ácido clorhídrico, y pasar al intestino. Y una vez en el intestino, debe evitar el peristaltismo, ser eliminado a consecuencia del peristaltismo intestinal. Entonces, estas son las tres condiciones para que el vibrio cólera produzca la infección llamada cólera. ¿Cómo es el mecanismo patogénico? La fuente de infección son el agua o los alimentos contaminados con heces de personas enfermas o portadoras. También existen animales, sobre todo los peces, que son contaminados. Por eso es que esta enfermedad es muy frecuente en las áreas que tienen costa, playa, ¿no? Porque la gente come el pescado y muchas veces pescado crudo. Por ejemplo, Perú es uno de los países donde la enfermedad del cólera es endémica por la costumbre que tienen de comer el ceviche, ¿no? Que es un pescado crudo que apenas se cose con el limón. En el estómago una vez que ingresa la bacteria a través de los alimentos o agua contaminada, en el estómago tiene que vencer una barrera defensiva que ya dijimos es el ácido clorhídrico. Y llega la bacteria al intestino delgado. En el intestino delgado va a empezar a producir su toxina, que dijimos que es la más importante, llamada colerágeno, la cual va a producir la alteración de la fisiología de las células intestinales, lo cual como consecuencia va a producir una diarrea intensa, con gran estado de deshidratación y pérdida de electrolitos, lo cual puede llevar a disfunciones orgánicas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que se presentan después de 2 a 5 días de periodo de incubación de haberse infectado la persona? Empieza con cólicos abdominales y empieza la diarrea repentina y acuosa, con muchas, hasta 30 veces al día puede la persona ingresar al baño.
llegando a perder hasta 15 o 24 litros de líquido. Esas deposiciones, como dijimos, tienen aspecto de agua de arroz, un color blanquecino, con pequeños gránulos y un olor fétido, se dice como olor a pescado. La persona puede tener cólicos abdominales y la diarrea, náuseas y vómitos. Dijimos que es importante esta enfermedad por el estado de deshidratación que produce. El paciente llega generalmente a la emergencia de los hospitales con un estado grave de deshidratación donde las membranas mucosas se presentan secas, existe resequedad en la boca, se le hace abrir la boca al paciente y la lengua se presenta blanca, seca, se observa la piel, está arrugada, seca, el paciente tiene una sed excesiva, ojos vidriosos o hundidos por el estado de deshidratación, tiene ausencia de lágrimas y entra en un estado de letargo y tampoco orina, ¿no? Porque todo el líquido que tiene se está yendo en las heces y los vómitos. Estas son imágenes de la epidemia de cólera en Haití, que ha sido una de las últimas que ha ocurrido en América, donde los pacientes llegaban en total estado de deshidratación, como vemos. Esta es una enfermedad de los países pobres por el mecanismo de transmisión que se presenta y donde el tratamiento a esta enfermedad es la hidratación. La muestra deben ser los vómitos o las heces diarreicas. Se va a observar un examen directo, una tinción de Gram, donde se van a ver los bacilos Gram negativos en forma de C o de S, que ya dijimos, y el cultivo va a ser en un medio de cultivo especial para Vibrio cólera que se llama agar-TCBS. Este medio de cultivo es de color verdoso y las colonias van a crecer en color amarillo. Bueno, el cólera es una enfermedad de notificación inmediata. Entonces, inmediatamente se debe informar al CEDES sobre la presencia de esta enfermedad y para que el CEDES tome medidas de control. ¿Qué complicaciones se pueden presentar? Ya les dije anteriormente, la gravedad es por las complicaciones que se presentan. Por el estado de deshidratación puede llegar a un shock hipovolémico y un desequilibrio hidroelectrolítico, puede entrar a un caso de acidosis metabólica, ¿no? Insuficiencia renal y muerte. Como dijimos anteriormente, la fuente de infección son las heces de personas enfermas o portadoras, está en las aguas servidas y también en los peces, ¿no? En los alimentos como los peces, y si no se cocen, peor todavía, ¿no? Aquí está, la fuente de infección es el hombre enfermo o portador, el cual elimina los viriones en las heces o vómitos. Hay portadores convalecientes, es decir, gente que ya se ha enfermado y que está curando, pero siguen eliminando la bacteria durante meses, a veces hasta un año, convirtiéndose en portadores crónicos. ¿Dónde se almacena la bacteria? En la vesícula biliar, de donde se va eliminando en forma intermitente. O sea, que el hecho de que un paciente se haya curado de cólera, eso no significa que no siga contagiando. Se van a la vesícula y pueden seguir eliminando a través de las heces. La transmisión, como cualquier infección gastrointestinal, es por forma directa, ano, mano, boca, o indirecta a través de agua o alimentos como los peces contaminados. ¿Cómo podemos prevenir la infección? Hay que hacer tratamiento de los enfermos, pero también de los portadores, para evitar que sigan siendo un mecanismo de transmisión. En lugares donde se ha detectado cólera, hay que hacer vigilancia de los viajeros, de la persona que llega y de la persona que sale. Hacer educación sanitaria, medidas sanitarias. Existe una vacuna para Vibrio cólera, pero el problema es de que solamente da inmunidad entre 3 a 6 meses. Por lo tanto, solamente se aplica en casos de epidemias. Aquí son unas figuras donde vemos a los pacientes que acá tienen unos envases para la eliminación de los vómitos o las heces,
y están hidratándose en gran cantidad porque han perdido mucho líquido y muchas veces la hidratación es a chorro, es decir, en vez de que el suero sea a goteo, es a chorro para restituir el volumen de líquido perdido. Pierden tanta agua y electrolitos que generalmente la rehidratación se hace a razón de 50 a 100 ml por minuto, ¿no? Y las pérdidas que no son muy moderadas, donde la hidratación no es tan grave, entonces se puede dar los sueros de rehidratación por vía oral. Los antibióticos que son sensibles a esta bacteria son la tetraciclina, cloranfenicol, sulfatrimetopril, furazolidona, y otras medidas es por el estado grave de deshidratación que ha producido esta bacteria, el paciente va a quedar en estado de hipoglicemia, de acidosis, entonces hay que corregir estos estados antes de nada, ¿no? En las epidemias de cólera, los criterios para dar de alta a un paciente, para sacarlo ya del hospital, es que pueda tolerar 1 litro de líquido por vía oral, por hora. Y el flujo urinario sea normal, o sea, mayor a 40 cc por hora. O sea que hay que hacer un equilibrio entre el líquido que entra y el líquido que sale, para que no entre en un desequilibrio que puede llevar a un shock o la muerte del paciente. Existe la vacuna contra el cólera, pero ya dijimos que solamente da una inmunidad de 3 a 6 meses. Eso sería el cólera, chicos. ¿Hay alguna pregunta de Vibrio cólera? No, doctora. Ya. Todo claro, doctora. Ya, entonces ahora vamos a ver Campylobacter. Campylobacter, llamado también Campylobacter jejuni, es una de las especies que produce enterocolitis aguda, es decir, infección a nivel del intestino, diarrea, ¿ya? En el caso del vibrio cólera, la diarrea es líquida como agua de arroz porque la que produce la diarrea es una toxina. En cambio acá, esta bacteria no produce toxinas, sino la que produce la diarrea es la misma bacteria que invade la mucosa intestinal. Por lo tanto, las heces serán tipo disentería, con moco, pus y sangre. Esta bacteria es un bacilo que se contrae a través de los animales. Se puede decir que es una antropozoonosis, al consumo de carne y los alimentos de los animales, ¿ya? Entonces, una vez que ingresa la bacteria, se multiplica en el intestino delgado e invade el epitelio intestinal. Como les decía, al invadir va a producir heridas en el epitelio intestinal, va a producir úlceras y las heces van a ser tipo moco, pus y sangre, produciendo la enfermedad llamada enterocolitis aguda. La vía de entrada es la vía oral, ingresa a través de agua o alimentos contaminados. Hay un periodo prodrómico, es decir, antes a que aparezcan los signos y síntomas característicos, lo que se llama periodo prodrómico, donde el paciente tiene malestar, fiebre, no tiene ganas de comer, dolor muscular y de las articulaciones, es mialgias y artralgias. Luego entra en el periodo de estado, que es la enterocolitis aguda, donde se presenta la diarrea, que es abundante, y además tipo disentería, hay dolor abdominal, malestar y fiebre. Luego viene el periodo de recuperación, pero el paciente ha tenido deshidratación, por lo tanto va a estar débil, con dolor abdominal y con vómitos. Este Campylobacter jejuni, como les decía, la fuente de infección está en el tubo digestivo de las ovejas, de las vacas, de los cerdos, de las cabras. Por lo tanto, la transmisión va a ser a través de consumir estos alimentos o sus productos contaminados con esta bacteria. El paciente va a sufrir de gastroenteritis con malestar general, fiebre, dolor abdominal y ese es tipo disentería. Y el tratamiento es como en toda diarrea, reponer los líquidos y los electrolitos y dar antibiótico, como la eritromicina
las tetraciclinas, las quinolonas, la amoxi, el ácido clamulámico, aminoglucósidos, cloranfenicol, hemipenem, en caso de sistemia. Como toda infección gastrointestinal, ¿cuál es la profilaxis? Preparación correcta de los alimentos. Hervir bien la leche, tomar leche, hervir bien la leche, el agua potable, en lo posible hervida, cocer bien los alimentos, evitar los productos lácteos sin pasteurización, ¿no? Mejorar las medidas preventivas para evitar la contaminación de los depósitos de agua. El diagnóstico es solicitando ustedes un coprocultivo y el medio de cultivo puede ser el medio de Butzler, Skid Row y Campivac. Ninguna de estas dos bacterias que hemos visto ahora crecen en los medios habituales que son el agar sangre, el agar McConkey, el agar chocolate. Son medios especiales que ustedes tienen que sospechar para que el laboratorio siembre en estos medios. Otra bacteria que vamos a ver hoy día, que se creía antiguamente que pertenecía al género Campylobacter, es por eso que lo avanzamos acá, se llama Helicobacter pylori. Antiguamente pertenecía al género Campylobacter y se llamaba Campylobacter pyloridis. Actualmente, después Campylobacter pylori y actualmente se vio que pertenece a otro género diferente al Campylobacter y se llama Helicobacter pylori, ¿no? Que el nombre de pylori viene del latín pylorus, que significa guardabarrera, y hace referencia al píloro, que es la apertura circular del estómago que conduce al duodeno. ¿Qué enfermedad produce el Helicobacter pylori? Ustedes han debido escuchar hablar, es las úlceras gastroduodenales y las gastritis, donde el paciente va a sentir como una vinagrera en el estómago, dolor en la boca del estómago y gastritis, ¿no? La infección por Helicobacter pylori puede ser sintomática cuando siente esos síntomas o también puede ser asintomática. En el 70% de los casos el paciente va a dar positiva la prueba de Helicobacter pylori, pero sin embargo no tiene ninguna signo sintomatología. Entonces, en ausencia de un tratamiento basado en antibióticos, una infección por Helicobacter pylori puede persistir durante toda la vida sin que el paciente se dé cuenta. La bacteria se aísla de las heces, de la saliva y de la placa dental de los pacientes infectados. O sea, el ser humano es la fuente de infección. Y la vía de transmisión es ano, mano, boca por vía directa y por vía indirecta a través de agua y alimentos contaminados. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Haciendo una biopsia, ¿no? En el momento en que el paciente tiene la gastritis o la gastroenteritis, el médico va a decir hágase una endoscopía. ¿Y qué es una endoscopía? Meter como una cámara al estómago para ver el estado de la mucosa gástrica intestinal. Y al meter eso, el médico aprovecha y saca un pedacito de tejido. Eso es una biopsia donde se va a buscar al Helicobacter pylori, ¿no? Es una muestra histológica o también se hace un cultivo celular. Existe también la prueba de la PCR, que es en reacción en cadena de la polimerasa. Y también existe la serología, o sea, se saca sangre y buscamos anticuerpos contra el Helicobacter pylori, pero generalmente esta prueba va a dar positiva para todo el mundo. Otra forma es los antígenos en heces. Esta es una prueba más específica donde en las heces se va buscando el antígeno del Helicobacter pylori. Su sensibilidad supera al 90%. La otra prueba es la invasiva, es decir, a través, la que les dije anteriormente, al hacer una endoscopía se saca un pedazo de tejido y se hace la prueba de la ureasa y una biopsia. ¿Con qué debemos tratar? Con antiácidos y con bloqueador H2, ¿no? Que son el omeprazol, el lansoprazol, ¿no? Para evitar la acidez. Está asociado a antibióticos como la claritromicina y la amoxicilina de 1 gramo, amoxiclavulámico generalmente es. Y también se puede utilizar subsalicilato de bismuto, que es un antiácido
en líquido que se administra por vía oral. Aquí tenemos úlceras sangrantes producidas por Helicobacter pylori. Bueno, eso sería todo en cuanto a Campylobacter y Helicobacter pylori, chicos. ¿Qué es lo que íbamos a hablar hoy? Campylobacter, Helicobacter pylori y Vibrio cholera. Si tienen alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Chicos, les he mandado al grupo un video de la epidemia de cólera para que ustedes lo vean. La epidemia de cólera, cómo presentan los pacientes, son testimonios verdaderos de una epidemia de cólera en Perú en el año 1991. ¿Ya? Espero que lo vean para que tengan una idea más cabal de cómo llegan los pacientes en tanto estado de deshidratación cuando hay epidemia de cólera. ¿Ya? Hoy día no voy a tomar lista porque tengo que ir ahorita a mi fisioterapia, chicos. No sé si tienen alguna duda más. No, doctora, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces véanlo el video, ¿ya? Está bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, chicos.